Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros en este maravilloso día jueves 15 de mayo del 2025 en mi programa 1247. Paz y bien para todos. Siempre y cuando te propongas hacer las cosas para bien, haciendo el bien, te bendigo y que te salgan bien todas las cosas. Así son mis mejores y sinceros deseos. Quien te habla, José Contreras Oquendo, a través de MCNTV Internacional, tu canal de YouTube, que te invito a que te suscribas, que le des like y ahí la campanita para que te coloques del lado correcto de la historia. Desde la integridad, desde la coherencia y sobre todo la lealtad a esta hermosa nación que se llama Venezuela, porque solo los hombres y mujeres de bien, amantes de la justicia y la libertad, lograremos ese preciado objetivo más temprano que tarde. Titulo hoy: show distractivo de Super Bigote. Trump se mantiene firme sobre la política de fuerza en la América, no solamente para el caso venezolano, sino inclusive para los demás países que son factores de perturbación para la tranquilidad de nuestro continente. Ya vamos a hablar algo de eso. Último análisis de la farsa del 25 de mayo. Sobre esto voy a decir algo importante y va a ser mi único y último análisis sobre eso, porque no voy a tocar más esa materia en lo que restan estos 10 días. No le voy a dar promoción a esa farsa. Ya la gente sabe hacia dónde va y lo que va a hacer. Por eso no le voy a dar, por lo menos en mi programa, cabida a esa farsa electoral. Y por eso voy a hacer un análisis algo más o menos completo en el día de hoy, como lo veo. Y de allí no toco el tema porque no vale la pena, ¿no? Ya el que se embarcó o pretende embarcarse en esa farsa y darle la legitimidad al régimen, bueno, que cargue con su barranco, su conciencia. Ahí hay un Dios, como decía mi mamá, para en algún momento para abajo mira. Y que no te agarre descuidado. Ahí voy. En eso de una vez. La Venezuela actual, y hice esta reflexioncita rápida, ¿no? Porque quiero compartir contigo en los temas referentes hoy. La Venezuela actual, bien sea del campo político, económico, social, académico, laboral o cultural, al parecer hay personeros que no entienden que están cometiendo el más imperdonable o la más imperdonable de las torpezas al lanzar o pretender lanzar al país a todos los riesgos de un porvenir incierto y amenazador. Hay muchos torpes, no es la mayoría, gracias a Dios. Son los torpes del alacranato, el nuevo madurismo chavismo ampliado, de esa falsa oposición, son los torpes, bueno, lo del régimen ni hablar. Siguen jugando a que la Venezuela nuestra tenga un incierto y amenazador futuro. Pero ¿sabían una cosa? Que gracias a Dios y a la buena voluntad de los hombres y mujeres que decidimos caminar por el camino correcto, donde sabemos que nuestro principal objetivo es la libertad y la justicia, que donde estamos claros que hacia dónde vamos y qué es lo que desea la mayoría del pueblo venezolano, tanto interna como externamente, pues nosotros sí estamos claros, repito, que sí vamos a provocar el porvenir con base firme, que tengamos que pasar todavía por unos días de angustia, pero que el gran galardón de la libertad, de la justicia, de ese momento oportuno que viene donde va a sucumbir definitivamente este régimen perverso, pues la alegría y el gozo lo vamos a tener los que realmente nos hemos mantenido en esa y no hemos parado sobre la brecha verdadera de hacia dónde va la Venezuela, que sí va a tener un futuro promisorio,
una vez que salgamos de toda esta pesadilla. Comienzo. Régimen montó su show, ¿verdad? 3 shows montó el régimen. Vamos a hablarlo así mejor. El de la Plaza Venezuela, en Caracas, por la supuesta victoria de la Segunda Guerra Mundial del Ejército Rojo en sus 80 años. Y tantos idiotas que caen. Si la historia verdadera la averigua, por eso que yo me he dado el programa los miércoles de dimensión, valores e integridad humana, para ir recatando la verdadera historia, primero nacional, para después irme al contexto universal. Porque las historias mal contadas suele suceder que hacen caer a quienes les prestan su oído, su vista y hasta su entendimiento en la ignorancia, pero en la ignorancia agresiva. Donde decían estos días que cuando a ti te acerque un ignorante agresivo, pues trata como buen sabio apartarte para que no te vayas a contaminar. Porque el ignorante agresivo no es aquel que pierde la lógica, se aparta de la lógica completamente. Y dije también estos días, pues es como darle una medicina a un muerto. Lamentablemente esa es una realidad. Ahora bien, el show de la Plaza Venezuela, y respetando una plaza emblemática de Venezuela, de libertades, en el caso de Caracas, en Venezuela, prestarlo como si fuese a algo que definitivamente no lo es. ¿Y qué quiero decir con esto? Los venezolanos no tuvimos que ver en lo absoluto en la Segunda Guerra Mundial, porque había que entender que hubo más bien dejar pasar y no participar, y no se prestó inclusive a decir, bueno, aquí estamos, fue el equilibrio, no me meto, pero a la vez el ayudar, que se podía ayudar era la forma energética, así con el petróleo para el combustible, era lo que podía ayudarse. Pero desde el punto de vista político, Venezuela se mantuvo al margen en el tema de la Segunda Guerra Mundial. Venir a estos fenómenos ahora a querer darle el crédito al show que montó Putin allá en Rusia, siéndose ellos que su ejército fue el que venció a Hitler y a esa Alemania, cuando es totalmente falso, de toda falsedad, de donde hay que reconocer, así le molesta a quien le moleste, que si no hubiesen estado entre los países aliados la fuerza de que le puso el punto en la I, que fue Estados Unidos, y eso tienen que ver la historia, mi amigo, averígüenla, no que se la cuenten un falso de estos que hacen los shows de esto. Rusia no tuvo que ver, porque si vamos al fin y al cabo y hablamos de eso, como que se les olvidó lo que hicieron el show en la Plaza Venezuela, que sí, Hitler mató a demasiada gente y por eso se le venció, se le derrotó con las tropas, con Estados Unidos y los aliados, desde luego. Pero no hacen mención al genocidio en manos de Stanley, que conllevó a más de 4 millones de muertos ucranianos. O las cifras del negro legado de hambre y represión que dejó Lenin en Rusia, de más de 20 millones de rusos. Eso no hace mención, ¿verdad? Eso como que es meritorio, es de héroes. Y todavía hay gente torpes que aplauden ese tipo de eventos, trasnochados. Pero es un evento, otro show distractivo, para que tú no veas la realidad de lo que está pasando y a lo mejor no percibas lo que sí está caminando para la liberación. Pero pasado ese show, de esa historia mal contada, que a lo mejor haré un programa especial para aclararles a muchos qué fue la realidad de ellos y qué fue lo que pasó de verdad
¿Y cuál fue la verdadera participación de Rusia? Porque Rusia después invadió parte de Alemania, pero no con el carácter democrático y libre. Después tuvo que haber una reconducción de eso. ¿O es que se olvidan o no se lo han contado? Después hablaremos. Pero otro show que genera la parte mediática, y aquí voy a darme un reparado bien claro. El tema de que montó en el día de ayer el régimen, que le cayó como anillo al dedo, el tema de la niña Mike Kelly. Yo no voy a hablar mucho de eso porque por respeto a los niños, cosa que ellos no respetan. Porque si el régimen respetara a los niños y a la familia como tal, no mantuviera secuestrado a 1000 presos políticos todavía en Venezuela y no siguiera secuestrando a quien opine distinto en Venezuela. Y para todo enseguida le colocan terrorismo, incitación al odio y no sé qué, pare de contar cosas. Y de rapidito, como pasó con el coordinador de Provea, defensor de los derechos humanos, que inmediatamente lo imputaron. Está conspirando contra el 25 de mayo, dijo el tal William Sáenz. Inmediato, contra el doctor Torres. Pero es que enseguida han detenido una serie de personas, hasta los familiares de los choferes de María Corina. Y paro de contar. ¿Cuántas mujeres siguen presas en la era post-28 de julio? Apartadas de su familia y de sus hijos. ¿Cuántos padres de familia que no cometieron ningún delito, porque no es un delito acogerse a la Constitución con todo derecho de protestar por sus derechos? Y el solo pensar distinto están en las mazmorras del Helicoide, de Tocorón, y paro de contar. Ellos sí son defensores de los derechos humanos. Mírame, Super Bigote se está preparando su disfraz porque él mismo retó a Bukele, que él mismo iba a buscar a los presos, a los delincuentes que están allá, así sean venezolanos. Pero quien haya incurrido en delito tiene que pagar, pero el verdadero delito. Y la justicia, lógicamente, debe tener la justicia, el debido proceso. En eso sí estoy de acuerdo, así haya delinquido. Pero venir ahora de macho machote a decir que allá voy, como Super Bigote, directo a Bukele, porque yo mismo los voy a buscar. Chicos, y con eso hay mucha gente que se distrae. Y entonces empiezan los medios, las redes y todo, manipuladas algunas por ellos y otros de este lado que te prestan a dar esa información, que no es información al tal, sino es distracción, para ver si, tú sabes, cuál es la intención. Bueno, sí sé cuál es la intencionalidad, pero ¿por qué prestarse para ellos? Me refiero a los que dicen estar ubicados del lado de la verdadera oposición. No le des, no prestes tus redes para eso, ¿vale? En los grupos de chat. En el chat de MSN estoy cansado de decirle a la gente que no copie y pegue basura. Y que si va a copiar o pegar, haga el análisis de una vez. Pero mire, yo no sé qué tienen a veces en la cabeza. Qué triste. Bueno, sigo. Entonces, el caso de la niña, que Dios la bendiga, es una niña inocente de 2 años. Ninguna niña, venga de donde venga y del hogar que provenga, debe ser tocada ni con el pétalo de una rosa. Que su papá es un delincuente, que la mamá se prestaba para ¿cómo se llama? Reclutar mujeres para la prostitución, para el Tren de Aragua. Esa que estaba llorando ahí en Miraflores ayer y con su mamá. Así lo dijo el Departamento de Estado norteamericano, en que inclusive fue una orden judicial que pidió, porque la niña estaba en un hogar de cuidado, y permitió que fuera a ser repatriada con todos los demás que fueron repatriados. El show de Diosdado, que hasta él mismo no sabía que la niña venía ahí, porque venían 6 niños y él no sabía, había dicho,
un show mal montado, como todas las cosas de Diosdado, pues dijo que ojalá viniera en el avión, en un avión la niña. Ay, se fue el gran sorprendido cuando la niña estaba ahí, porque estaba esperando a la Silvia Flores, para que entonces esa mamá muy tierna, pues recibiera esa señora, la Silvia me refiero, e hiciera el show mediático, y después entonces el Diosdado con todo un querubín acompañando para ir a entregar, para que Maduro que terminara concluyendo el show allá en Miraflores, y él entregándole una muñequita como, ¿no? Ojalá que así fuera Diosdado con los presos políticos y con los que sigue poniendo presos injustamente. Entonces, cuando estas cosas uno las dice, uno corre riesgo, desde luego, pero hay que decirlo, alguien tiene que decir las cosas. El miedo hay que pasarlo para hacer del frente, porque estamos a punto de lograr muchas cosas. Ahora bien, en ese segundo show mediático que distrae la atención totalmente, viene dos estocadas de parte del show que corresponde al 25 de mayo con relación a esa farsa electoral, y que la han comprado personeros de dicen ser opositores para legitimar a Maduro. Y Maduro, al ser legitimado, y su CNE, y su TCJ, etcétera, con esa parodia, pues él va a querer seguir manteniéndose firme. Con eso no va a engañar ni a los Estados Unidos, ni a los países aliados que están apoyando en la búsqueda de la libertad y la democracia se restablezca en Venezuela, y mucho menos a millones de venezolanos que ya decidimos el 28 de julio y que mantenemos firmes, que no nos mueve el interés en el absoluto personal como aquellos que por un carguito de una alcaldía, porque tienen un hijo, porque trabajan en una alcaldía o trabajan en una gobernación de la llamada, entre comillas, oposición, o en su defecto del mismísimo régimen. Mire, la gente aquí ya entendió. Por eso quería que este era mi último análisis en esto, porque viene lo siguiente. Ahí va a haber una adjudicación este 25 de mayo. El del régimen quiera y le convenga. Y me voy primero por la gobernación. El caso de Nueva Esparta, Morel Rodríguez. Al régimen de Maduro le conviene que Morel se mantenga allí. En una Margarita, en una isla que en otrora era ejemplo del turismo mundial y sacaba la cara por Venezuela, hoy en día en unas condiciones muy, pero muy deprimentes, donde la gente, algunos han tenido que huir. Lo grave de que el Morel se ha prestado con los rusos, los de Hezbollah y todos esos que ha servido Margarita como una guarida de todos estos señores avalados por el régimen, desde luego, y que lo más triste de todo esto, y me lo dice gente de los Esparta, de Margarita específicamente, amigos que me dicen, mire, José, cómo estos muérganos que vienen de afuera, pero eso no lo dicen los medios, prostituyen a jóvenes allá en Margarita, al propio estilo de Cuba cuando se prostituyó la mujer en Cuba. No en su mayoría, a la joven buscaban prostituirla. Y con las muchachas, para poder, esto es grave esta denuncia, es poder sobrevivir ante la crisis que tienen allá, pues porque estos pagan en euros, esos que vienen de allá. Y Morel sabe todo de esa vagabundería, pero él está arrodillado al régimen, haciéndole el juego al régimen. Eso es una de tantas cosas. Entonces él conviene que el régimen lo deje allá. Eso es parte de lo que pudiera estar sucediendo. Oído, esto no es que literalmente es así. Barinas, aquí hay una duda, porque Garrido, el alacrán arrodillado al régimen, él era antes de la Acción Democrática de Ramos Ayú, pero como Ramos Ayú no está apoyando a la parodia del 25 de mayo, pues la AD que él dirige, pues se fueron para la de Bernabé Gutiérrez, ese Garrido, que simplemente pues está arrodillado también a Maduro y al régimen. Pero ahí hay un evento que tendrán que decidir en los próximos días en cuanto a la adjudicación, porque resulta que enviaron a Adán Chávez, el hermano del innombrable, para allá que sea candidato para quitarle la gobernación a Garrido.
La pregunta que hay en el aire, ¿sacrificarán a Adán Chávez, que es chavista, no madurista? ¿Lo sacrificarán como sacrificaron a Arteaga cuando le obsequiaron la gobernación a Barinas? Perdón, a Garrido de Barinas. Hay que ver, ¿no? Si también van a sacrificar a Adán Chávez. Ahí yo tengo ahí, vamos a ver qué está pensando, porque lo que sí estoy seguro es que ya el régimen, es decir, mejor dicho, Servilleta Moroso, con sus vagabundos que dicen llamarse rectores, incluyendo la negrita de Un Nuevo Tiempo, ya tienen la servilleta lista del mapa de cómo va a quedar y van a dar los resultados así, ese mismo día. Eso no te quepa los medios de duda. Miranda, este muchacho de la generación perdida, porque así lo llamo yo, la generación perdida del 2007, donde están involucrados Juan Guaidó, Stanley González, Ricardo Sánchez, Freddy Guevara, lógicamente Goiticochea, y toda esa generacioncita de ese grupo que pudieron haber brillado, fueron muy buenos en la Universidad Central de Caracas y donde estudiaron, pero se desvirtuaron y se desviaron por la corrupción, por el dinero, y no pudieron ser formados en el campo de la política con mayúsculas, sino de las mercaderes de la política como tal. Y fueron absorbidos ¿por quiénes? Por los caudillos, los loros, como Rosales, Capriles y toda esa bandada de hombres que para terminarlos de echar a perder. Muchachos más o menos venían bien y los terminaron de echar a perder y esa generación se perdió. Lamentablemente, si alguien me escribe y me dice, no, se salvó fulanito, pero no creo que ninguno de ese grupo, ninguno. Es más, aparecen ahora en las listas de diputados, que voy a hablar algo sobre ese tema del diputado. Pero volviendo a la gobernación de Miranda, ahí está este muchacho, y yo creo, Juan Requesén, y yo creo, ahí hay una discusión, porque recuérdense que a Capriles, que es candidato de Maduro a la Asamblea Nacional, y le dio una tarjeta para que participara, le autorizó la Unión Cambio, que es una tarjeta aprobada y autorizada por el régimen, grábense eso, no es de oposición. Vamos a hablar claro, le molesta a quien le moleste. Y ahí está el Tomás Guanipa. Ahí es, detrás de bastidores, esta sí es un bombazo, pues. Detrás de bastidores está Gerardo Blay, para que ustedes lo sepan. Él no aparece en nada, pero él es el hombre clave de Jorge Rodríguez. Recuérdense que todo ese grupito, y lo empiezan a buscar, que son candidatos a diputados, a gobernadores, etcétera, estuvieron presentes en las célebres negociaciones infructuosas de Barbados, de Trinidad, de allá, de Dominicana, de todas esas infructuosas negociaciones de México, a la cual el régimen nunca respetó nada, ni cumplió nada. Pero estos sí viajaron, fueron hasta Francia y todo, a tomar whisky del bueno y comidas especiales, a los mejores hoteles, a disfrutar. Hay fotografías, no estoy diciendo yo, imágenes, donde Freddy Guevara y todos ellos en piscinas, en hoteles de 5 estrellas, y todas estas cosas. Resulta que ahora todos estos personeros, en su mayoría, que los que están en Venezuela, no de los corruptos de esa generación que están afuera, se resulta que todos están en las listas. Qué casualidad, ¿verdad? ¿No? Qué casualidad. Pero el que estaba manejando todo tras bastidores no era Capriles, para que sepan, ¿no? Pero es otro tonto útil, tonto no es, un vivaracho utilizado por el régimen, pero quien maneja todo ese ajedrez, las piezas, es el Gerardo Blade, para que lo sepan. Si no lo sabían, entérese hoy mismo, hoy 15 de mayo, a 10 días de la farsa. Lo cierto es que ahí vamos a ver qué va a pasar ahí en Miranda, porque no creo que el régimen le vaya a adjudicar a Juan Requesén la gobernación de Miranda, aparte que no es un muchacho que está preparado para ser gobernador, aunque a esto no le interesa eso,
sino se trata de que es una gobernación que está muy cercana al poder, así les dure muy poco, pero es cerca del poder, y no creo que vayan a entregarle a un cheque en blanco a los que dicen ser opositores que no son, pero no creo que lo vayan a hacer, porque si se vendiera, pasó cárcel, sufrió bastante, lo humillaron, aquel famoso discurso de la Asamblea Nacional que lo catapultó, y después de haber pasado todo lo que pasó, venir a sucumbir tranquilito y arrodillarse a las pretensiones de su patrón en la negociación de sus patrones, Capriles y Gerardo Bley, como si nada hubiese vivido en el pasado. Síndrome de Estocolmo, pero en su mayor potencia. Cojedes, vamos a ver qué pasa ahí. En Cojedes, Galíndez ha sido uno de los mejores servidores, ferroservidores del rey. Salió por PJ, por cierto. Ya no es de PJ porque lo expulsaron de PJ. Bueno, de una de las PJ. Y resulta pues que el hombre está arrodillado. Allí el régimen no tiene un buen candidato. Y es posible que le den esa concesión para no tener al poner ellos el mapa todo rojo de Venezuela y dejarle allí esa posiblemente que para ellos es insignificante porque no hay un peso político en cuanto a la gobernación de Cojedes. Vamos a ver qué pasa allí. Y la joya de la corona, que es la gobernación del estado Zulia, todos sabemos que uno es peor que el otro. Luis Caldera no tiene nada que buscar, es un hombre que no tiene nada que aportar a la gobernación y al estado Zulia. Su fracaso inminente en el municipio Mara, solo hay que darse un paseíto por allá y ustedes mismos lo verán, no hay que ni comentarlo uno. Ahora los que me escuchan y me ven fuera del país o en otras entidades, bueno, ese señor, 20 años, un poco más, como alcalde de Mara, y usted se mete solamente el casco de Mara, más o menos arregladito, pero se mete a las otras parroquias, pues en algunas hasta rurales, se consigue que el desastre es grande. Yo dije antier algo, no lo voy a repetir en este programa, que motiva a que Luis Caldera haya sido el seleccionado por Diosdado Maduro para que sea el candidato, para poder ellos apropiarse de la gobernación del Zulia, y puede suceder lo mismo que pasó con aquel que será imborrable su nombre, pero por el mal, el gran destructor del Zulia, que es verdad, Omar Prieto, que ahora lo execraron totalmente para que no aspire a nada, ¿no? Porque el hombre es un bandido que acabó con todo, no hizo nada en su gestión, pero a la vez la corrupción sin dinero para él y para los amiguitos, como suele suceder a muchos de ellos, que a su grupito enseguida los enriquece. Manuel Rosales, por su lado, el Piro Piro, que nunca dice nada en contra del régimen, no abre ni la boca, no habla del tema eléctrico, no habla nada de esas cosas, solo maquillajes de vías, avenidas, colegios, hospitales, maquillaje, maquillaje, maquillaje. Y eso, pues, él es experto en eso, lo ha demostrado en sus gestiones, que para eso sí es bueno, no es que es malo, que arreglen las cositas y le pongan su cariñito, eso es bonito, como en Navidad todos quieren pintar sus casas, ¿verdad? ¿No? Y sus fachadas y su interior para que se vea bonito en Navidad. Pues él tiene una Navidad de día a día, ¿no? Arreglando cositas, pero tiene una carga burocrática que pasan de los 30.000 empleados en la gobernación del estado y que parte de eso, más o menos entre 18 y 19.000, no trabajan. Son pagados, operadores pagados políticos para que él pueda mantenerse, sin hablar del cogollito, ¿no? Que ha hecho entre empresarios y los más cercanos a él cualquier cantidad de dinero. Primero él, desde luego, ¿no? Ahora, ¿conviene o no conviene? El régimen es el que va a decidir si Rosales le conviene o no le conviene. Porque, repito, esto no es una elección para elegir. No. Es una adjudicación y a la vez la legitimación del régimen con relación al 25 de mayo. Esa es la realidad. A lo mejor en un proceso democrático verdaderamente libre. Mire, no me cabe la menor duda que Manuel Rosales arrasaría y le ganaría a Luis Caldera. Pero yo diría más bien que en un proceso democrático libre, un nuevo liderazgo en el Zulia, bajo una nueva figura y nombre, que la vemos mucho,
arrasaríamos a Caldera, a Luis Caldera o a cualquiera de ellos. Y no necesariamente Manuel Rosales. En un proceso democrático libre. Hasta el mismo Rosales se le ganaría. Pero ese no es el caso de la actualidad. Y ya todos saben. Así que hay un tema. Lo cierto es que finalizó diciendo que en esa materia viene todo listo, está preparado. No es que crean que es el mismo día. Ya la eliminación del QR, donde no van a poder, puedan hacer el régimen lo que le dé la gana con las actas. Recuérdense que el QR fue una de las cosas que salvó para poder demostrar y tener las actas de la victoria de Edmundo González Urrutia. Por eso ellos eliminan el QR para no correr riesgos. Algo así como cuando en 2015, que se descuidaron y se le arrasó la asamblea del 2015, que lamentablemente al final no se logró hacer nada, porque los mismos que ganaron empezaron a saltar la anteraquera y a negociar con el régimen hasta que fueron desalojados de la misma asamblea, del mismo Palacio Federal. Pues ahorita se repite la misma historia. Estos no quieren correr riesgos, eliminan el QR para que esos que van a participar, básicamente los partidos que van a participar, no tengan nada y cómo reclamar nada, porque todo está en la servilleta de Elvis Amoroso, servilleta.com. Termino. La líder opositora de Venezuela, les guste a quien no les guste, María Corina Machado, hizo un llamado a los venezolanos a no participar en las elecciones convocadas por el chavismo para el próximo domingo 25. Esa es la voz cantante y la que escucha el 80%. Ella tiene un liderazgo del 73% comprobado en Venezuela, más el 83% que no vamos a participar. Eso se la juega en la adjudicación entre 14, 15 o 16% a lo sumo de participación. Ellos, los que están prestos para el 25 de mayo. El régimen va a decir que participaron 6 millones, 7 millones, no sé cuántos pondrán, ¿no? No, lo cierto es que todos sabemos en la historia, sabemos claro, el histórico en gobernaciones es muy bajo, pero sabemos muy bien que este va a ser el más bajo de la historia venezolana verdaderamente. Pero no le voy a perder mucho tiempo. Lo cierto, como dice María, ellos quieren verte vencido, pero no. Quieren que te calles, que obedezcas, que bajes la cabeza, pero no. Esa no es Venezuela. Y lo que viene es grande para Venezuela. Está muy pendiente de ello. No te dejes distraer. Y cierro que se me pasaba el tema de los diputados, los que dicen que van ahora en el 2025, perdón, ahora el 25 de mayo para aspirando a la Asamblea Nacional. Yo los consejos legislativos para mí son salones de fiesta. Eso ya ni siquiera leíla, es lo que les dice el caudillo y punto. Esos son salones de show, son los consejos legislativos. Y de fiesta, entregando como se han convertido muchas veces hasta las alcaldías, tanto de la oposición como del régimen. Salones de fiestas, los salones de sesiones. Bueno, la de Maracaibo hasta ahorita en una situación difícil. Ayer suspendieron la sesión cumbre, creo que la van a hacer para mañana viernes, pero están allí en un rollo bastante grande, mucha tensión. En el caso de los diputados, para cerrar, o quienes están aspirando a la farsa del 25 de mayo a ser diputados, creo que no han estudiado algo y quiero cerrar esto para que lo tomen muy en cuenta. Si me escuchan, amén. El que salga adjudicado, no electo, sino adjudicado como diputado que permita el régimen, que lógicamente se va a adjudicar la mayoría y le va a dejar unos 30, 35 a lo sumo. Hoy tienen 21, a lo mejor lo lleva hasta 40. Yo no creo que sea mucho, pero vamos a suponer que los lleven a 40, a estos nuevos refrescantes que están participando, dejando ellos a los que ya están, de los alacranes, y sumarles por lo menos 15 hasta 20 más de los nuevos participantes, entre esos Capriles y todo esto, que llegarán a lo sumo 40. Pero no han estudiado algo que es importante, que el que salga adjudicado el 25 de mayo como diputado de la Asamblea Nacional podrá asumir el curul bajo las condiciones del régimen el 5 de enero del 2026.
para que lo sepa. Y desde ahorita hasta allá, muchas cosas pueden suceder. ¿No lo tenían claro así? Pues yo me voy a tomar un cafecito porque yo siempre lo mantengo en la claridad de la investigación. Ahí les dejo esa para el análisis. No toco más el tema. Avanzo y cierro de decir así. La palabra de Dios que vino de Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre ruedas y la vasija de barro que él hacía se echó a perder de su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Así quiere Dios contigo. Esa vasija que hay que echarla, que se ha echado a perder de esa falsos liderazgos o caudillos, Dios todavía, mira, los va está deshaciéndolos a todos para volver a levantar y hacerlos nuevos, a ese nuevo liderazgo de la Venezuela promisora, de la Venezuela grande que está por venir una vez logrados los objetivos de la libertad. Así que no nos olvidemos ello. Yo no sé si toqué, me disculpan, el tema de Trump que mantiene sobre la política de América. Solamente voy a decir algo. Se mantiene firme la política de Donald Trump sobre el caso de la liberación de los países que se encuentran marcados lamentablemente por el comunismo, porque son piezas de tropiezo para que Venezuela, para que el mundo, para que América pueda volver a respirar libertad como debe ser. Él no ha perdido esa atención. Contemos con esa trilogía: Trump, Marco Rubio, María Corina. Edmundo debe juramentarse, no me cansaré de decirlo, para despertar nuevamente la motivación como sello a lo que ha de venir, que está por venir. No te preocupes y investigues mucho. Espera los resultados. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hasta mi próxima entrega. No te lo pierdas. Suscríbete, por favor.